Bueno, entonces vamos a orar y pues ahí que los demás se vayan añadiendo entonces. Te bendecimos, Señor, te adoramos, Padre, te damos gracias por esta noche, Señor, que tú has preparado para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que tu presencia está con nosotros, Señor, y que nos guía, Señor, por medio de tu palabra. Padre amado, te pido, Señor, por todos los que nos han podido conectar, Señor, que tú, Señor, los tengas con bien donde quiera que estén, Padre amado, guárdalos y protégenos, Señor. Asimismo te pido, Señor, que nos ayude, Señor, en este día, Señor, los que podamos estar, Señor, a meternos en tu palabra, Señor, a recibir, Señor, la enseñanza que tú traes este día para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, como ya habíamos hablado la semana pasada, quedamos que íbamos a hablar hoy de la, espérame que estoy moviendo esto aquí para que la pueda ver, ok. Que íbamos a hablar acerca del llamamiento de Moisés, ¿verdad? Entonces hablamos de quién era Moisés, de cómo había llegado al palacio del faraón. Hablamos, ¿verdad? También de cuando murió José, ¿verdad? Terminamos de hablar de la historia de José. Y nos quedamos en el punto en que pues Moisés le había tocado que huir, ¿verdad? Porque mató a un egipcio por defender a un israelita. Mató a un egipcio y pues lo descubrieron, eso le dio pánico y se tuvo que ir, ¿verdad? También hablamos de que ya Moisés sentía en su corazón, o sea, sabía del llamado que Dios le había hecho, porque nos lo dice Esteban, que Esteban fue un mártir de la iglesia apostólica. Y él nos dice, ¿verdad? Que ya Moisés tenía en su corazón, ¿verdad? De que él pensaba que los israelitas entendían que Dios los iba a liberar por mano de Moisés. Y cuando él vio, ¿verdad? Que los israelitas no lo creían así, entonces él prácticamente, pues, también eso me imagino yo que lo marcó y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Que como el llamamiento que Dios le hace, a pesar de que ya él sentía eso en su corazón, ahora él, me imagino yo que con esas palabras que le dijo ese día el israelita, ¿verdad? Que más parafraseándolo yo, ¿verdad? Que como quién se creía él, que acaso lo habían puesto a él como gobernante de ellos, ¿verdad? Y yo me imagino que esas palabras tocaron profundo el corazón de Moisés, porque la Biblia dice que era un hombre estudiado, ¿verdad? Y aquí vemos cuando, vamos a ver ahorita que cuando Dios lo llama, le pone un montón de peros a Dios. No sé si leíste el capítulo, yo se los mandé, el capítulo 3 del libro del Éxodo. Pero es que fíjate que ya lo estaba buscando, pero solo pude, tal vez yo no lo busqué bien. Ok, entonces, bueno, pues lo vamos a leer. Y dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Una zarza es como un chaparrón que tiene como... Sí, sabes. Ajá. Y él miró y dice, y vio que la zarza ardía en fuego, pero que la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, henme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias
y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del ateo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel, mi pueblo. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y se acuerdan que ya esto lo habíamos hablado, ¿verdad? En las clases primeras que tuvimos acerca de la vida de Jesús, ¿verdad? Del nombre que le dábamos a Dios. Porque él se refirió a Moisés aquí. Dice que le respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me ha enviado a vosotros. ¿Ok? Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordarán por todos los siglos de los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová del Dios de los hebreos nos ha encontrado. Fíjate que dice ahí que nos ha encontrado. O sea, no puede ser que ellos no eran los que le estaban buscando, pero Dios los encontró, ¿verdad? Y dice: para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Ya vemos también aquí, ¿verdad? Que Dios sabía, o Dios es, Dios todo lo sabe, ¿verdad? Entonces, él de antemano sabía que el faraón no los iba a dejar ir. Entonces le dice: pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, de alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. No solo Dios no solo los iba a sacar, sino que iba a hacer que todos los egipcios le dieran prendas de oro, de plata y vestimentas a los israelitas para que no salieran con las manos vacías. Y podríamos pensar que esto es algo injusto, pero acordémonos que los egipcios tenían a los israelitas trabajando como esclavos. Yo me imagino que esto era como el pago justo, ¿verdad? Lo que Dios estaba haciendo aquí era como que el pago justo por el trabajo que los israelitas estaban haciendo. Vamos a resumir un poco, ¿verdad? Lo que sigue en los próximos capítulos. Bueno, Moisés no estaba, como les había ya comentado, no estaba tan convencido de ir ante Faraón, y le puso muchas excusas a Dios. Y una de esas excusas era que era tonto para el habla, ¿verdad? Que no sabía cómo hablar, ¿verdad? Y esto lo vemos en el capítulo 4 de Éxodo. Y dice, vamos a leer algunos versículos nada más. Y dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua.
Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Como quien dice, ¿no soy yo Dios, que puedo hacer lo que sea, lo que a mí se me antoje, yo lo puedo hacer? Dice, dice Jehová, ahora pues ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Imagínate qué tremendo eso, que el Dios te diga, yo voy a estar en tu boca. O sea, ni siquiera vas a tener que preocuparte por saber qué es lo que vas a hablar. Yo te lo voy a declarar a ti. Yo lo voy a decir por tu boca. Y dice, y te enseñaré lo que has de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes de enviar. So, como quien dice, ¿verdad? Envía otro. Prácticamente eso es lo que le estaba diciendo. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Imagínate. Ay. Y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, el que habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enviaré y os enseñaré lo que hayáis de decir. Finalmente, pues, ¿quién puede resistirse, verdad, al llamado de Dios? Moisés fue a Egipto ante el faraón y sucedió que el faraón se resistió de dejar ir al pueblo tal y como Dios se lo había dicho a Moisés, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver, bueno, lo que yo quería traer acerca de esos versículos que leímos del llamamiento de Moisés es que a muchos de nosotros se nos va a hacer difícil tal vez aceptar lo que Dios nos pide. Por ejemplo, yo he oído testimonios de gente que Dios los ha... Obviamente Dios ya pone eso en el corazón de uno, porque nosotros, Dios es un Dios, ¿verdad? Que nos deja a nosotros primero saber, pero después nos confirma el llamado que nos ha hecho. Y todos nosotros tenemos un llamado, ¿ok? Absolutamente todos. ¿Por qué algunos tal vez no llegan a cumplir ese llamado? Porque depende también de nosotros. O sea, imagínate que a mí venga el Señor y me diga, tú vas a enseñar la palabra de Dios. Y yo me quede así, bueno, pues yo voy a enseñar la palabra de Dios. Y me siento a descansar. Y yo esperando que Dios haga la obra, ¿verdad? Que me mande a enseñar. Pero yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. Yo tengo que moverme conforme al llamado que Dios me ha dado. Entonces, si Dios me dice a mí, yo te voy a mandar a ti a que enseñes la palabra. Entonces, mi tarea es prepararme. Esa es mi tarea. Entonces, ya una vez que Dios mire que yo me estoy preparando, Él me va a empezar a capacitar y me va a empezar a añadir conocimiento y sabiduría conforme a lo que yo vaya estudiando. Pero ese es el problema que muchas personas tienen, de que se quedan con lo que el Señor les dice y nunca actúan. Pero nosotros, por eso es que nosotros como seres humanos tenemos que tomar la iniciativa. O sea, Dios me dio una palabra, pero yo tengo que moverme conforme a esa palabra. Entonces, pero muchos le puede hacer que el llamado no lo acepten. No lo acepten. Porque, bueno, yo te voy a contar el caso, ¿verdad? No me acuerdo dónde lo escuché. Pero un muchacho se casó, ¿verdad? Tuvo su esposa y el Señor lo llamó a las misiones. Y la esposa no quiso irse con él, porque ir a las misiones es prácticamente dejarlo todo, irte a un país extranjero donde tú sabes que no vas a tener las comodidades probablemente que tú tenías. Entonces, la esposa no quiso irse. Entonces, imagínate qué difícil decisión. O hacerle caso a Dios y ir a cumplir tu llamado, o quedarte con tu esposa, ¿verdad? Aunque sabemos que la Biblia dice, ¿verdad? También que bienaventurados, ¿verdad? Todos los que dejen algo por amor a Dios, porque Dios se los va a añadir grandemente después. No recuerdo bien el versículo, pero la cosa es que Dios dice que los va a recompensar grandemente en el siglo venidero, ¿verdad? Cuando ya nosotros seamos transformados y llevados con el Señor.
Entonces, pero imagínense, o sea, no recuerdo en realidad si esta persona dejó todo y se fue a servirle al Señor, pero eso es para darles un ejemplo de a veces lo complicado que puede hacer un llamado. No estoy diciendo que todos los llamados van a ser así, porque puede ser que en ese momento la esposa se haga opuesto, pero puede ser también que, ¿verdad?, al él obedecer a Dios y irse, Dios iba a tocar el corazón de la esposa y se iba a ir finalmente con él. Así es Dios, el Dios que nosotros servimos, un Dios de milagros. Pero sí, la mayoría de personas no ven cumplido su llamado porque no actúan conforme a la palabra que se les ha dicho. ¿Ok? Eso es algo que nosotros tenemos siempre que recordar. El llamado no va a ser fácil. Cualquiera, por muy pequeño que tú creas que sea tu llamado, no va a ser fácil de enteramente. Pero sí nosotros tenemos la confianza de que tenemos un Dios poderoso y que Él va a poner todo en nosotros para que nosotros podamos desarrollar ese llamado. Si nosotros, obviamente, pues decidimos prepararnos y actuar conforme a lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, Moisés al final, ¿verdad?, aceptó con miedo, me imagino yo, pero se fue ante el faraón. Y dice que vamos a leer la primera advertencia de Moisés a Faraón, ¿verdad? Entonces, eso lo leemos en el capítulo 5 del Éxodo. Y dice, Moisés y Aarón ante Faraón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. So, imagínense lo que dijo el faraón, ¿verdad? Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Peste, pues ya sabemos que son pues plagas, ¿verdad? El faraón se enojó tanto que lejos de dejarlos ir, aumentó el trabajo a los israelitas, los maltrató, y etcétera, ¿verdad? Y estos pues se volvieron contra Moisés y Aarón al ver que era lo que había pasado, porque ya Moisés y Aarón habían ido a hablar con los ancianos del pueblo. Entonces, dice en Éxodo 5, 20, 23, dice, y encontrando a Moisés y a Aarón, los del pueblo, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Ellos, lejos de confiar imagínate, la aflicción de Moisés en ese momento, me imagino yo, porque Dios lo manda enfrente del faraón, que imagino yo que tenía miedo también de que lo mataran a él, a Moisés, y después viene el pueblo y le empiezan a decir, por tu culpa nos van a matar ahora a nosotros, porque el faraón no los dejó ir. Entonces el pueblo arremetió contra Moisés también. Entonces esta era parte de las pruebas del llamado, ¿verdad? Porque Moisés en ese momento pudo haber dicho, lo dejo todo y me voy de regreso, ¿verdad? Pero no lo hizo. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés vino y le reclamó a Dios. Entonces dice que le dijo, entonces Moisés se volvió a Jehová y le dijo, Señor, ¿por qué me afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Imagínate, y dice, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Pero ya Jehová les había dicho a ellos que el faraón no los iba a dejar ir así como así. ¿Te acordás que en el llamado que Dios le estaba haciendo ya les había dicho? Pero en el desespero humano, ¿verdad?, de Moisés, que nos llega a todos nosotros también, Moisés les reclamó al Señor. Moisés no se fue a pelear con el pueblo. Mira, aquí hay una enseñanza grande también, porque Moisés no fue a pelear con el pueblo. Moisés fue directamente a preguntarle a Dios, aunque le reclamó, ¿verdad? Y son cosas que nosotros como humanos, yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho, pero no está bien, porque ahí Moisés ya se había olvidado de lo que Dios le había dicho. Ya Dios le había anticipado que eso iba a pasar. Entonces,
le dijo, ¿verdad? ¿Cómo es que me has mandado a hablarle al faraón y ahora no has librado a tu pueblo? Entonces dice, vamos a leer ahorita. Jehová dice que comisionó a Moisés y Aarón y vamos a ver la vara de Aarón, ¿ok? Éxodo 7, 8, 13 dice, habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del Faraón para que se haga culebra. Yo les voy a mandar ya yo lo estaba viendo el video de la animado para que lo miren, para que sepan más o menos de lo que hablamos hoy. Dice que toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en culebra. Y dice que vinieron pues Faraón y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Les había mandado y echó Aarón su vara delante del Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Imagínate qué milagro. Entonces llamó también Faraón a sabios y a hechiceros e hizo también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, pero escuchen esto, el diablo siempre trata de imitar las cosas de Dios, pero como Dios es un Dios soberano, Él hace todas las cosas por encima de lo que Satanás quiere imitar. Entonces mira lo que pasó. Dice que cuando los magos y los hechiceros, ¿verdad? Que obviamente que venían de parte de Satanás, porque Satanás también hace milagros. Entonces dice que echaron ellos sus varas y también se convirtieron en culebras, como la culebra que se había convertido en la vara de Moisés y Aarón, ¿verdad? Pero miren lo que dice aquí, dice, más la vara de Aarón se comió a las culebras, a las varas de ellos. Imagínate. O sea, Dios demostrando, bueno, ustedes pueden hacer que imiten lo que yo estoy haciendo, pero mi poder va por encima de lo que ustedes pueden hacer. Se comió las varas de ellos. Y dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. So ya volvemos a ver que aquí relata ya Jehová les había dicho a ellos que no los iban a dejar ir. Ok, so aquí empiezan las plagas que Dios mandó a Egipto para forzar a Faraón que dejara ir al pueblo de Israel. Para mostrarle a Israel y a Egipto que Él es el Dios sobre todos los dioses y los seres humanos. Ok, so en Egipto se adoraban diversidad de dioses, que es como está ahora el mundo, ¿verdad? Que adorando diversidad de dioses. Ellos no creían en un Dios solo, sino que adoraban un montón de dioses. Adoraban al Dios Sol, al Dios no sé qué, incluso las vacas, los animales los adoraban. Entonces, un descontrol total, ¿verdad? Ellos no tenían conocimiento del Dios verdadero, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Bueno, pues Dios tal vez les dio el chance de que, ¿verdad? De que con ver lo que estaba aconteciendo, pues quizás se arrepintieran y se volvieran, pero no lo hicieron. Entonces, vamos a leer Éxodo 7, versículo 3, después vamos a leer del 17 al 25. Y dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Sabemos que Dios mismo fue el que endureció el corazón de Faraón como castigo porque su corazón ya era duro y se oponía a Dios. O sea, si nos vemos que llegó, ¿verdad? Y le dio la oportunidad, pero no, él tenía duro el corazón. So, al endurecer el corazón de Faraón, Dios estaba actuando según un principio divino que se aplica a todos los que resisten y continúan en rebeldía a Dios y a su palabra. So, finalmente Dios les endurece el corazón. Y esto lo podemos ver en Romanos 9:18. Dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Vemos que hay gente que de tanto que el Señor los ha estado llamando, han endurecido su corazón. ¿Y qué pasa? Dios les termina de endurecer el corazón. Porque no quieren aceptar el llamado. Y la palabra dice, no, Dios no va a contender con el hombre por siempre. A nosotros se nos está dando la oportunidad de conocer al Señor. Se nos está dando esa oportunidad. Entonces, Dios nos está buscando
Pero si nosotros no venimos, va a llegar un momento que Dios se va a cansar, ¿verdad? Pues en su misericordia, yo quiero pensar que eso es difícil que suceda. Pero ahí se lo dice Romanos, dice que de quien Él quiere tener misericordia, tiene misericordia. De mí ha tenido misericordia porque me permitió conocerle. De ustedes ha tenido misericordia porque los está buscando. Pero dice también, al que quiere endurecer, endurece. Entonces, esto fue lo que pasó con Faraón. Dios endureció su corazón, de modo que no importa las señales, los prodigios, todas las plagas que vinieron, ni aún todo eso pudo sensibilizar el corazón de Faraón, porque Dios ya lo había endurecido. ¿Ok? Dice, así ha dicho Jehová. En esto conoceráis que yo soy Jehová. Dios estaba haciendo esto también para probarle al pueblo de Israel y al pueblo egipcio que Él era el Dios soberano. Dice, he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Dice, y los peces que hay en el río morirán. Y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y esa era el agua que ellos bebían. O sea, ese era el agua que ellos regaban sus cultivos y etcétera, ¿verdad? Entonces, imagínense, ahora se les convierte el agua en sangre, se mueren los peces, se apesta todo el agua, ¿y qué van a beber ahora? Y dice, y dijo Jehová a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Espérame. Ahorita voy a llamar a la Suseli. Y dice que no había wifi. Entonces, Dios te bendiga. No. Estamos hablando ya de Moisés. Empezamos a hablar acerca de las plagas que Dios mandó a Egipto. ¿Ok? Entonces dice, y dijo Jehová a Moisés, bueno, ya verá, que tomara la vara, que la pusiera en el agua y que todas las aguas se iban a convertir en sangre, ¿verdad? Y como ya le había leído a la Maritza, dice que los peces se iban a morir, entonces iba a hieder todo el agua, entonces los egipcios no iban a tener cómo tomar porque les iba a dar asco, ¿verdad? Entonces Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó y alzaron la vara golpeando las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Sabemos que los hechiceros también replicaron lo que Dios había hecho. Pero ¿qué hizo esto en el faraón? Endureció más su corazón, ¿ok? Y dice, y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió el río. Imagínense qué tremendo. Ni con eso el faraón pues reaccionó, pero ya sabemos por qué. Porque Dios había endurecido ese corazón. ¿Ok? Ahora vamos a ver la plaga de las ranas. Ay, yo escucho eso y ay, no sé, yo no me quiero imaginar eso, porque imagínate ranas por todos lados subiéndote encima, en la cama, en el piso, en el techo. Ay, yo no me puedo imaginar eso. En el antiguo Egipto, escuchen bien esto, las ranas representaban dioses. ¿Se acuerdan que, bueno, te acuerdas que ya yo les había dicho que ellos adoraban a todo tipo de criaturas? Entonces,
las ranas representaban dioses en el antiguo Egipto y por eso eran sagradas. Mediante esta plaga Dios estaba atacando a los dioses egipcios, entre comillas, a fin de mostrar que su poder era muy superior por todos los poderes sobrenaturales de Egipto, ¿verdad? Los poderes que el diablo les había podido dar, ¿va? Supuestamente. Ok, este es un dato curioso. En Éxodo 8 dice: entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí, yo te castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y dijo Jehová a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, los arroyos, los estanques, para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. ¡Ay, imagínense! Dice la escritura que también los magos de Faraón hicieron subir ranas. Pero Faraón llamó a Moisés para que orara a Dios para que las ranas se fueran. Ahí sí como que el Faraón ya dijo, bueno, pues vamos a llamar a Moisés, por favor, para que ore a su Dios y que las ranitas pues se vayan, ¿verdad? Entonces dice que entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas, ¿verdad? Que había mandado el Faraón, que había mandado a decir Faraón, ¿verdad? E hizo Jehová, dice, conforme a la palabra de Moisés. O sea, Moisés oró y Jehová actuó conforme a lo que Moisés le estaba orando, ¿verdad? Y dice, y murieron las ranas en las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Imagínense, yo estoy leyendo eso y yo me estoy imaginando ellos tirando las ranas y los volcanes de ranas ay, no. Y el olor que dice, imagínense, qué tremendo. Ay, no. Dice, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Miren, hasta ahora los magos habían replicado cada uno de las señales que habían hecho Aarón y Moisés, conforme a lo que Dios les había mandado, ¿verdad? Pero acuérdense, esa vida ya existía. O sea, cuando hablamos de, por ejemplo, las culebras, ¿verdad? Ellos no dijeron que hicieron salir culebras de la tierra o que ahí mismo las inventaron. Eso fue algo ya creado. Pero las ranas igual, las ranas fue que las hicieron salir de donde ellas estaban. No fue que Dios en el momento las creó o ellos las crearon y las sacaron, sino que ellas estaban ahí en el río, solo que las mandaron a salir, ¿verdad? Conforme a la palabra del Señor. Ahora miren esto. La plaga de los piojos. Hubo una plaga de piojos también. Ok. Y dice... Todavía existe, pero yo creo que la magnitud de lo que habla la Biblia no creo, porque no me lo quiero imaginar siquiera. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo